Auspicia este programa Banco Provincia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a otra edición de Chacra TV Noticias. 20 grados 5 la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. La máxima prevista para esta jornada es de 27 grados centígrados. Hay probabilidad de lloviznas hacia la noche de este martes. La información por estas horas consigna que la Cámara Federal porteña ha pedido el desafuero para detener al exministro Julio De Vido en la causa de Río Turbio. La información consigna que la Cámara Federal porteña le ordenó al juez federal Luis Rodríguez pedir el desafuero inmediato y ordenar la detención del exministro de Planificación Federal de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido. Pero además tenemos estos títulos. Polémica entre Nación y Santa Fe por los fondos destinados a productores tamberos afectados por las inundaciones. La preñez en las vacas adultas del rodeo general de la cuenca del Salado pasó del 82% en 2016 al 89% este año. Es de acuerdo con un relevamiento del INTA. La rentabilidad de la producción granaria cayó 40% por la suba de costos, transportes, servicios e impuestos, las inundaciones y la baja en los precios internacionales. Así lo indica un informe de IERAL. Vamos a ver ahora qué está ocurriendo en este momento después del feriado largo del 12 de octubre, trasladado en el mercado de Hacienda de Liniers. Ingresaron hoy al mercado 6.983 vacunos. Se operó ya el 99% de los bovinos ingresados. Todavía no se conformaron el índice de novillo ni el índice general del mercado de Liniers. En cuanto a los mercados granarios, ustedes saben que en revistachacra.com.ar pueden tener el análisis semanal o mensual de lo que ha sucedido. Nosotros les damos aquí el cierre de la última operatoria. Les contamos entonces lo que ha ocurrido en la última rueda de operaciones en los mercados granarios. Señala que en el caso de la soja, en el mercado de Chicago, el cierre fue de $367 por tonelada para noviembre 2017. En el mercado a término de Buenos Aires, $260. El maíz en la última rueda de operaciones se ubicó en $138 por tonelada en Chicago. En el mercado a término de Buenos Aires, Puerto Rosario, en $147. En el caso del trigo, diciembre 2017, Kansas, $161 por tonelada. Mientras que en el mercado a término de Buenos Aires, Puerto Buenos Aires, se ubicó en $162 por tonelada. Un informe de IERAL destacó que la rentabilidad en la producción granaria disminuyó un 40% este año y señala que las causales esenciales de esta problemática están resumidas en los siguientes temas. El primero de ellos, el incremento en los costos, y detalla combustibles, por una parte. Por otra parte, el incremento en los servicios y en los impuestos. Otro de los factores, según IERAL, han sido las inundaciones, a lo cual se suma la baja de los precios internacionales. El Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana advirtió que, con excepción del año 2015, una tonelada de trigo, maíz o soja obtuvo entre un 7 y un 23% menos riqueza sobre lo visto en 2016 y del 22% al 35% en promedio durante el periodo 2004 al 2015.
El trabajo fue elaborado sobre un establecimiento en la zona norte de Córdoba, donde se encuentran los campos que no fueron afectados por las últimas lluvias y que se destacan por su buen rendimiento por hectárea. Y muestra a las claras, señala el informe de Hieral, la situación de las zonas del país, muchas de las cuales aún siguen bajo el agua. Pedro Viñó, presidente de APRESIDE, en diálogo con Chacra TV Noticias, consideró que uno de los ejes centrales de los trabajos de los productores agropecuarios, esencialmente agrícolas por estos días, está centrado en el cuidado del suelo. Uno de los temas abordados tuvo que ver en el primer bloque con el cambio climático. Claramente ha tenido incidencia en el hemisferio sur y en la producción agropecuaria. ¿Cuál es su visión al respecto? Sí, sin duda el cambio climático es un hecho y tenemos que ver cuáles medidas podemos llevar adelante en cada uno de nuestros campos para ver de qué forma podemos mitigarlo. También tenemos que decir que la Argentina, de la mano de la siembra directa, mitiga bastante más que otros países en el mundo. Por supuesto que nos falta ir a el sistema de siembra directa, que tiene que ver con una rotación más balanceada, más biodiversa. Bueno, son los desafíos justamente que tenemos por delante y que instituciones como ACREA y como APRESID le ponemos tanto foco, y que estas reuniones nos sirven tanto para propagar todo este conocimiento y que los productores se lleven en la cabeza esta idea que no podemos dejarla pasar y que tenemos que llevar acciones a la práctica inmediatamente en cada uno de nuestros campos. Bioenergía es otro de los paneles que se abordará en el transcurso de Createc. ¿Es el presente o es el futuro? No, yo creo que ya es el presente, y más aquí en Córdoba, ¿no? Cuando uno ve emprendimientos como Bio4, Bioeléctrica, sin duda es el presente, ¿no? Con la presencia que tiene Brasil, por ejemplo, en el mundo, en lo que tiene que ver con el etanol, y el enorme potencial que tiene Argentina al respecto, ¿no? Tiene que ver con el campo del futuro, esto de producir moléculas a través de la fotosíntesis con nuestros cultivos, y pensar que esto ya está sucediendo, no es una cuestión de que va a suceder en la próxima década. Por eso me parece muy pertinente la pregunta. Sin duda es presente, es cada vez más presente, y los productores tenemos que preguntarnos cómo nos vamos a subir rápidamente a esta ola, porque si no nos lleva puestos. La última, polémico por cierto, ¿merece la pena responder a algunos medios de comunicación de características masivas que han responsabilizado a la siembra directa de las inundaciones, por una parte, y que por otra parte señalan que el uso de los agroquímicos se denomina agrotóxicos y que en verdad son los responsables de muchas enfermedades, por ejemplo? Respondemos con lo que hacemos día a día y con el basamento científico. Es difícil cuando se edita, cuando se juega con el sentimiento, cuando se muestra una persona enferma. Responderle a eso sería entrar en una escalada que por ahí sería darle demasiada entidad, por ahí algún medio que no lo tiene. Nosotros somos absolutamente conscientes de lo que es nuestra responsabilidad, que es producir alimentos con la mayor inocuidad posible en un medio que aprovecha los avances tecnológicos para cada vez tener menor impacto. Al mismo tiempo tenemos que ser conscientes que hay más de 800 millones de personas en el mundo que están malnutridas, y que nosotros tenemos que garantizar la seguridad alimentaria y producir de la forma más eficiente y con el menor impacto, insisto y subrayo, del medio ambiente. En ese sentido, Argentina tiene liderazgo mundial y podemos inflar el pecho. Nosotros tenemos el 90% de nuestra superficie en siembra directa y sabemos la enorme diferencia que es, porque eso lo tenemos validado científicamente, frente a lo que es la agricultura antigua, la agricultura de dar vuelta al pan de tierra. Así que nosotros tenemos que estar concentrados en lo que estamos haciendo, en de qué forma vivimos lo que hacemos y lo transmitimos en primera persona. El desafío es ese. Siempre va a haber personas con mala intención o con algún interés por ahí oscuro que no persigue la verdad, y hay que poder hablar mirándole a la cámara y decirle: yo estoy tratando de hacer las cosas lo mejor posible, y después darnos vuelta y en el campo hacerlo. Es el gran desafío. Todos nos equivocamos, todos somos conscientes, pero sabemos hacia dónde tenemos que ir, y cada día tenemos que
ajustar un poquito más la tuerca y tratar de ser un poquito más eficientes y menos dañinos o con menor impacto, digamos, en cada una de las actividades que realizamos. Ese es el camino que creo que nos tenemos que marcar y es lo que hacemos en instituciones como ACREA y como APRESID. La cosecha de maíz de la campaña 2017-2018 podría ser la segunda mejor de la historia en los Estados Unidos, de acuerdo con el último reporte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Señala que las estimaciones del mercado quedaron muy por detrás a los números que terminaría por divulgar el organismo agrícola estadounidense. Los rendimientos reportados por el USDA para los Estados Unidos fueron revisados al alza para gran cantidad de estados productores. Mejores reportes de cosecha junto con estimaciones al alza individuales en esos estados impulsaron a la suba la estimación de rendimiento promedio del maíz en Estados Unidos, ubicándola en un total de 107.8 quintales por hectárea. Y como todas las semanas ponemos en pantalla el informe agroclimático elaborado en base a datos suministrados por el INTA Castelar. Bienvenidos a una nueva edición de Agroclima por Chacra TV. En esta ocasión les daremos información importantísima respecto al índice de fusariosis elaborado por los especialistas del INTA Castelar, junto con la información usual como es las condiciones del tiempo para los próximos días. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Estamos con Roberto de Ruiber, quien nos va a contar cuáles fueron las condiciones del tiempo la semana pasada. La semana pasada hubo condiciones de temperatura tanto en la mínima como en la máxima de normales a levemente superiores a lo normal en casi todo el país. Y en cuanto a condiciones de lluvia, las lluvias han estado restringidas principalmente en esta primera semana de octubre al noreste del país, al extremo noreste, y en el resto de la región pampeana, sobre todo con sus problemas de excesos y demás, no ha tenido prácticamente aportes, así que eso ha sido muy favorable. ¿Cuál es el estado entonces de las reservas hídricas en las principales regiones productivas? El estado de las reservas hídricas simulado con los modelos da con los modelos simulados con condiciones óptimas, ¿no? Pero bueno, como los modelos son simplificaciones y no consideran en zonas llanas como la región pampeana y las zonas sobre todo que se anegan, ese lento escurrimiento que tienen, claro, los modelos muestran una condición que es óptima. Sin embargo, por supuesto, sabemos que existen excesos en muchas de las áreas que lo han sufrido en los últimos meses, y eso, bueno, va a llevar un tiempo hasta que esa condición vaya hacia una situación que en términos productivos sea favorable, ¿no? ¿Cuál es la información que tienen entonces respecto al estado de los cultivos? En cuanto al estado de los cultivos, para el trigo en las áreas donde hay inundación puede haber algunas zonas con encharcamientos, sobre todo en La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos, y sí, en lo que está los modelos que simulan su evolución, hay cierto déficit en el norte de Córdoba, norte, centro de Córdoba y en algunas otras áreas del país. Pero bueno, no es que tampoco sea una situación extrema, sobre todo los déficits. Por ahí Córdoba no está bien, hace varios meses que viene con falta de agua, pero creo que por ahora es manejable.
¿Y qué podés contarnos respecto al índice de fusariosis? Hubo condiciones predisponentes, sobre todo en aquellas zonas donde las enteras pudieron haber estado ya expuestas por su evolución. Entre el 26 de septiembre y los primeros días de octubre es posible que haya habido, por las condiciones de humedad y de mojado de esos días, que haya alguna posible incidencia de fusariosis en espiga de trigo por esa razón. Así que ahí nosotros aconsejamos consultar nuestros mapas de índice de fusarium que periódicamente en esta época hacemos todas las semanas. Así que de ahí hay una idea de por zonas cuál puede ser la incidencia de la enfermedad. ¿Y cuáles serán las condiciones del tiempo para lo que queda de esta semana y principios de la próxima? En cuanto a precipitación, para lo que es del día de hoy hasta el día 19, el acumulado de esos 8 días de lluvia, las lluvias se concentrarían principalmente en el NEA, sobre todo en Corrientes, que es donde podría llegar a llover más, pero también eso abarcaría zonas de Chaco, de Formosa, de Misiones y algo de Entre Ríos. Y si vamos más al sur, sobre la región pampeana, podría haber algunas lluvias sobre La Pampa, sur de Córdoba, oeste de Buenos Aires, que en términos de estos 8 días podría ser levemente superior a lo normal para estos 8 días, la cantidad que pueda caer, que es aguja que la zona no necesita, ¿sí? Pero podría ser peor. Así que no es que sean grandes lluvias las que se esperan, sí podría llover y eso sería quizás una pena ahora en esa área de la región pampeana, pero bueno, siempre podría ser peor. Y para los 8 días que siguen, del 20 al 27, la región pampeana en eso muestra, por supuesto que faltan muchos días y eso puede cambiar porque el pronóstico es más incierto a más largo plazo, pero las lluvias para esos 8 días del 20 al 27 de octubre están dando cantidades incluso menores que estos primeros 8 días, así que si uno mira de acá a fin de mes prácticamente, la condición es bastante favorable para esas zonas que tienen exceso, porque el total de los próximos 15 días tendería a ser más bien deficitario considerando 15 días, ¿no? O lo que sería normal para 15 días de esta época. Así que mirándolo en el global sería favorable. Y podría llover algo más si continuar las lluvias sobre el NEA, en esa zona sí, más importantes. ¿Y cuáles serán las temperaturas que acompañarán estas condiciones de precipitaciones? Las temperaturas, claro, en el NEA, a causa justamente de las lluvias, lo que hacen los momentos de lluvia y los días lluviosos es impedir la llegada de radiación y de calentamiento de la superficie, con lo cual se generan condiciones más frescas que lo normal. Así que sobre todo en el NEA se prevén temperaturas de normales e inferiores a lo normal. Y en la región pampeana, tanto esta semana como estos 8 días del 11 al 19, como en los siguientes del 20 al 27, las condiciones serían prácticamente normales, temperaturas normales para lo que es la época. Así que no hay en esas zonas extremos. Sí podrían ser más cálidas sobre la región de Cuyo y el sur del NOA, ahí podrían tener valores algo superiores a lo normal. Muchísimas gracias, Roberto. De nada. Y nos reencontramos en el próximo Agroclima por Chacra TV. En la cuenca del Salado, de acuerdo con un estudio realizado de manera conjunta por el INTA y los grupos CREA, la preñez de las vacas adultas se incrementó y se ubicó en el 89% en el último año. El informe consigna que el preñez en vacas adultas de rodeo general hoy es del 89%, superior al 82% de 2016. El relevamiento se hizo en 30 establecimientos situados en el monitoreo continuo en la cuenca del Salado. Se trata de un monitoreo continuo y sistematizado de los rodeos de cría en esa zona
con un trabajo de técnicos del INTA, así como también de, concretamente, Cambio Rural y los grupos CREA. El informe permite conocer el estado de situación de los rodeos de cría de establecimientos ubicados en los partidos de Magdalena, Punta Indio, Chascomús, Belgrano, Lezama y Pila, en los que las condiciones de suelo permitieron el ingreso. La visita a 28 establecimientos ubicados en 6 partidos de la cuenca del Salado relevó el estado de situación de 30 rodeos con 5.835 vacas, de las cuales el 60,2% ya había parido. En el marco del Congreso Tecnológico que CREA organizó en Córdoba, estuvimos conversando con el ministro de Agricultura y Ganadería de esa provincia. Hablamos naturalmente del tema de las buenas prácticas agropecuarias, pero también de la cuestión de las aguas y del drenaje de las mismas. Al respecto, el ministro puntualizó: nosotros vamos a avanzar con las obras y les vamos a poner un tapón, pero necesitamos que Buenos Aires consensúe con Santa Fe y con Córdoba cómo continuarán las obras. ¿Qué significa económicamente para la provincia hoy la bioenergía? Y es un desarrollo enorme, una transformación de lo que producimos. El gran desafío a nosotros es vincular la bioenergía con lo que producimos. Nosotros somos primeros productores de maíz y el gran desafío es qué hacemos con el maíz que producimos. Mucho lo podemos transformar en carne y de hecho hay todo un camino transcurrido en ese sentido con modelos productivos para copiar. Hoy estuve reunido mucho con gente que ha hecho inversiones importantes, como el caso de BLD en Córdoba, pero también con otros emprendimientos que vinculan los grandes productores con los pequeños productores asociados. Es un modelo, me parece muy interesante, sobre todo desde el punto de vista social, pero en bioenergía hay todo un desarrollo en el bioetanol y todo en el tema de bioeléctrica, y creo que hay un camino muy fuerte en Córdoba que transitar. Yo veo mucho entusiasmo, muchas ganas de invertir. Si se resuelven algunos temas de rentabilidad del sector y temas que a veces son límites, me parece que tenemos hacia adelante un futuro enorme. Hay un tema por estos días coyuntural y son los excesos hídricos. Incluso la Corte Suprema ha citado a referentes de Santa Fe, de Buenos Aires y de Córdoba por el tema del desagüe. ¿Cómo debería evolucionar esta problemática? Y el primero, que el agua no es de una provincia. Nosotros el agua transcurre por Córdoba y termina gran parte de ese agua a través del Carcarañá en Santa Fe, ahí al Paraná. Y la otra parte importante de nuestra agua va al sur de la provincia, a Buenos Aires y La Pampa, y desemboca en el Atlántico. O sea que las aguas pasan por Córdoba. Por lo tanto, me parece que más allá del límite geográfico político de una provincia a otra, es toda una cuenca importante en la región pampeana. Para eso es fundamental que la nación conduzca este proceso a través de articular con todos los actores provinciales las definiciones de las cosas que hay que hacer. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos definido hacer las obras, no podemos esperar que otras provincias lo hagan. En algunos casos del sur de Córdoba vamos a hacer las obras y le vamos a poner un tapón para que no perjudique, pero necesitamos que la provincia de Buenos Aires puntualmente avance con la cuenca del Salado, porque eso le va a dar mucho más rapidez a la resolución de la evacuación de nuestras aguas. Ojalá que estas intervenciones de la Corte, a través de la Defensoría del Pueblo, pongan con mayor visibilidad este problema. Es un problema enorme, es un problema de recursos. Si uno pone en caja lo que se pierde con tantas hectáreas inundadas o negadas, te das cuenta que no hay ningún límite para asignar recursos importantes de manera rápida para hacer todas las obras que se requieren. En el Día Mundial de la Alimentación, COPAL se refirió a la importancia que tiene la producción agroindustrial en el marco de la alimentación internacional y dijo: estadísticas recientes muestran que para el año 2050 la población llegará a 9.800 millones de personas, con un aumento de la demanda de alimentos procesados. Para cumplir con estos desafíos demográficos, el mundo necesita aumentar 50% la producción actual de alimentos. En tal sentido, Daniel Funes de Rioja, que es el titular de COPAL, señaló que la industria de alimentos y bebidas juega un papel fundamental para asegurar no solamente la buena alimentación de los argentinos, sino, como ha reiterado en diversas oportunidades el gobierno nacional, puede transformarse en el supermercado del mundo.
Por otra parte, Funes de Rioja dijo que hay que dar impulso al desarrollo local y para potenciar ese rol se necesita mejorar la coherencia regulatoria y generar mejores condiciones para la producción en general y para el comercio, tanto para el consumo interno como para la exportación. Saben ustedes que se desarrolló un nuevo remate del Rosgan para tener la evaluación de lo que allí aconteció. Estuvimos conversando con Arturo Echevere, directivo de Echevere Rural. Bueno, ayer hemos vivido una jornada emotiva. Como ustedes bien saben, Echevere Rural fue una de las 3 consignatarias que estuvo desde el primer remate, todavía en un mercado que era un poco exploratorio. No sabíamos cómo iba a responder, digamos, la comunidad ganadera frente a esta nueva forma de comercialización. Si bien es más cómoda, pero bueno, el comprador de hacienda a veces quiere ver la hacienda de cerca, todo, pero creo que merced a que el estudio 3000 ha hecho muy buen trabajo, con un protocolo en la filmación que es muy detallista con respecto a los lotes que son ofrecidos en pantalla, eso ha posibilitado que este mercado creciera exponencialmente. Vale decir, no solamente Rosgan, sino todas las tardes prácticamente hay un remate de hacienda por pantalla. Y bueno, y lo hemos hecho con alguna emoción. Ayer estuvo presente el primer presidente de Rosgan, que hoy es vicepresidente de la Bolsa de Comercio. Y bueno, estuvimos quienes en ese momento arrancamos y las otras 7 firmas que se han incorporado y ahora hay otra que está al incorporarse. Creo que ha sido un puntal en la comercialización de hacienda. Yo digo siempre que en la hacienda para faena el mercado del país es Liniers y en hacienda para invernada y cría los precios referenciales son del Rosgan. Así que para eso hemos tenido una trascendencia que va más allá simplemente de la comercialización de hacienda. Otro de los temas que todos los días ponemos de relieve es la cuestión climática en los países vecinos. Por ejemplo, en el Uruguay, donde estamos llegando a través de la televisión por cable y a través de la plataforma de medios Chacra. De manera tal que le contamos ya los datos del tiempo, con datos, por supuesto, oficiales del Servicio Meteorológico de ese país en todo el territorio uruguayo. Vemos entonces que allí tenemos en la zona del noroeste de Uruguay una mínima de 17 y una máxima de 31 con probabilidad de lluvias y tormentas para este martes. En tanto que en Río Negro, Soriano y Colonia también hay probabilidad de lluvias y tormentas, una mínima de 16, máxima de 24. Misma situación, lluvias, tormentas para Durazno, Florida, San José y Flores, 15 la mínima, 23 la máxima prevista para el día de hoy. Lluvias para lo que resta de este martes en Rocha, Maldonado, La Valleja y 33, con una mínima pronosticada de 13 grados y una temperatura máxima anunciada de 24 grados centígrados. En lo que hace al noreste, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo, la mínima esperada es de 14 grados, la máxima de 26 y se esperan lluvias y tormentas para lo que resta del día. Montevideo está lloviendo en este momento, 17 la mínima, 22 la máxima pronosticada para lo que resta de la jornada. Para hablar de fertilización ponemos en pantalla el informe de Bunge. Bunge presenta los expedientes de rendimiento, porque Bunge le propone superar los límites del rendimiento. Hola, soy Guillermo Pugliese, del equipo técnico de Bunge Fertilizantes. Le damos la bienvenida a un nuevo expediente de rendimiento que queremos compartir. Hoy vamos a hablar de los más de 7.000 kilos de trigo que obtuvimos en Madariaga, en un lote de textura franca, con bajo nivel de fósforo y alto contenido de materia orgánica. Se consideró una fertilización de base de 120 kilos por hectárea de fosfato monoamónico y luego se aplicaron dosis crecientes de nitrógeno balanceadas con azufre. Analizamos su efecto tanto en el rendimiento como en el contenido de proteína
Vamos a ver los resultados. Al tratarse de una variedad del grupo 3, el testigo, que consideró solo la aplicación de fosfato monomónico a la siembra, generó un buen rendimiento, con 4.616 kilos por hectárea, pero con un muy bajo nivel de proteína, de un 7,9%. El tratamiento, que reflejaba la dosis promedio del productor zonal, fue fertilizado con 110 kilos de urea, logrando un rendimiento de 5.528 kilos por hectárea y manteniendo aún un bajo contenido de proteína del 8,3%. Nuestra recomendación fue fertilizar a la siembra con 515 kilos de Solmix, que aportaron 150 kilos de nitrógeno y 15 kilos de azufre. El rendimiento de esta parcela fue impactante. Logramos 7.162 kilos por hectárea de trigo con un contenido de proteína del 10%. Puede verse a simple vista el número de espigas logrado gracias a un excelente macollaje. Resumiendo, la propuesta Bunge con fertilización balanceada logró 7.162 kilos por hectárea de trigo con un nivel aceptable de proteína de un 10%. Así, al aumentar los rendimientos de manera tan contundente, la fertilización balanceada tuvo un repago superior a 3 veces la inversión. Y para obtener los mejores resultados, en Bunge recomendamos trabajar con las líneas Solmix, Microessential y Nutrimax. Hasta el próximo Expediente de Rendimiento. Y recuerde que puede encontrar información detallada de ensayos en su zona ingresando en nuestra web a Agroexpedientes Bunge. Y para hablar de producción ganadera, el reporte del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Nosotros desde INTA venimos chequeando en diferentes zonas de la región cómo están los niveles freáticos. Asociados a los niveles freáticos estamos midiendo también conductividad y pH como variables para tratar de sacar algún tipo de alerta de riesgo, ¿no? Y ver en función de esas tres variables, profundidad y calidad asociada a conductividad y pH, qué tipo de especies se pueden adaptar con el menor riesgo productivo posible, ¿no? Sin duda que hoy la alternativa, y estamos en plena campaña para entrar de nuevo a la cosecha gruesa, digamos, de la zona, donde el gran conflicto y el gran cultivo más sensible es el cultivo de maíz. Por lo tanto, estamos teniendo ahí algunos niveles de riesgos importantes, principalmente asociados a la profundidad de la napa, a los niveles de encharcamiento que estamos viendo asociados a los procesos de compactación que hay en nuestros suelos, y en función de eso obviamente también algunos niveles de salinización que pueden llegar a ser importantes o no en toda la zona, ¿no? Yo creo que así como antes preparábamos la cama con las labranzas, hoy tenemos que preparar la cama de siembra de las futuras pasturas, tratando de evaluar estas tres variables que les mencioné, o cuatro variables que les mencioné: profundidad y calidad de napa, espesor de compactación y profundidad a la que se localiza la compactación, acidificación, y sin duda que fósforo es la variable hoy a tener en cuenta, porque nitrógeno no se habla más, porque ya sabemos que está muy bajo y está asociado principalmente a que la mayoría de nuestras zonas hoy la respuesta en gramíneas es extraordinaria. Por lo tanto, yo los invitaría a que empecemos a mirar no solamente al cultivo, sino miremos también el suelo como órgano de decisión de muchas prácticas de manejo que nosotros queremos implementar. ADAMA presenta Acadia Bio, el primer fungicida antiestrés del mercado, que además de garantizar el control de las enfermedades en trigo, soja y maíz, actúa sobre la salud integral de la planta, ya que cuenta con Active Bio, una tecnología exclusiva desarrollada por ADAMA que disminuye el estrés abiótico y le da un plus de rendimiento a tus cultivos. Acadia Bio multifunciona. Más protección, menos estrés, más rendimiento.
Agrofina es protección de cultivos. Tu campo libre de malezas, plagas y enfermedades. Agrofina, inteligencia productiva. En Nucid queremos que pienses en grande como nosotros. Por eso te ofrecemos sorgo silero, granífero y forrajero, girasol y maíz, para que crezca al máximo tu potencial. Nucid piensa en grande. Pensá en grande vos también. www.nucid.com.ar. Está planteada la polémica por el tema tambero, concretamente por los fondos destinados a los productores declarados en emergencia en la provincia de Santa Fe. Con vistas a las próximas elecciones legislativas se realizó un debate en la provincia de Santa Fe, del cual participó el candidato a diputado nacional y ministro de la producción santafesino, Luis Contigiani, quien explicó claramente que gran parte de los productores tamberos de esa provincia se encuentran en una situación muy complicada producto de las inundaciones. En tal sentido, señaló que la provincia destinó en una primera instancia 150 millones de pesos para paliar la crisis de los productores tamberos. Recordó por otra parte que posteriormente el gobernador Lifchitz rubricó un acuerdo en Buenos Aires por el cual se destinarán a la provincia de Santa Fe otros 250 millones de pesos. Pero aclaró también que como el total de esos fondos no llegaron, la provincia de Santa Fe debió desembolsar otros 100 millones de pesos para ayudar a muchos productores que, insistimos, se encuentran en estado de emergencia agropecuaria. De inmediato desde Buenos Aires, el titular de la cartera agroindustrial, Ricardo Burjay, le respondió que efectivamente se trata de un monto que desde el orden nacional entregarán a los productores de la provincia, que en total es de 250 millones de pesos, pero que sería entregado en partidas de 50 millones de pesos. Y que la última comunicación al respecto la mantuvo en septiembre pasado el propio Burjayle con el gobernador de la provincia de Santa Fe. En tal sentido, Burjayle, al meterse de lleno en esta suerte de polémica desatada entre el gobierno nacional y la provincia por los fondos para los productores tamberos, consideró que se ha polemizado de una forma infantil el tema de los tamberos en el marco de la campaña electoral. Y antes de la despedida les contamos cómo va a seguir el tiempo en las próximas horas, al menos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que la máxima prevista para el día de hoy es de 27 grados centígrados. En este momento 23 grados una décima, la visibilidad es normal de 10 kilómetros, la humedad 74%. El pronóstico indica para lo que resta de este día martes nubosidad variable, tiempo inestable con baja probabilidad de chaparrones, mejorando con vientos leves a moderados del sector norte. Para mañana miércoles, una mínima de 19, una máxima de 26, probables lluvias y tormentas hacia la tarde-noche. El mapa de la provincia de Buenos Aires con lo que habrá de ocurrir según el Servicio Meteorológico Nacional durante la jornada de este martes. Final para esta edición informativa, nos reencontramos en instantes con toda la actualidad. Auspició este programa Banco Provincia.